Vamos a hablar de Amós. Y desde luego, no sé, ¿cuántos han leído el libro de Amós? El libro del profeta Amós. Así como hablamos de Oseas, ¿verdad? De un profeta que revela el amor de Dios, al punto que lo expone y lo manifiesta con su propia vida, con su propia experiencia. Así es como Dios ama, y así es como Dios quiere a Israel. El profeta Amós es un profeta distinto y es particular. Es un profeta escueto, es un profeta directo. No se sabe mucho sobre él, tampoco. Hay teólogos que postulan y plantean que tal vez el nombre de Amós es Amasías, pero había también un rey llamado Amasías, y tal vez esto hacía la distinción, o tal vez es un derivado, ¿no?, de ese nombre. El significado del nombre es carga, como si con ello se quisiera plantear que es alguien que representa al Dios que lleva la carga universal. El texto del libro de Amós dice que él era pastor. Es interesante porque era un pastor extraño, pastor de bueyes, boyero, ¿no? En algunos otros planteamientos dice que era cultivador de viñas, pero a fin de cuentas, en el nombre hebreo de pastor que se asigna es muy distinto al término pastor, que en hebreo también se asigna para aquellos que son pastores de ovejas. En este caso, el término pastor que utiliza es noqué, y el término que define el pastor de ovejas es roesh, lo que hace una diferencia, ¿verdad?, en términos de la profesión que él aduce tener. Probablemente no sea tanto un pastor como un jornalero, probablemente sea un pastor como alguien dueño de alguna población de animales, dueño de algún territorio de agricultura, porque cuando uno estudia las profesiones de Israel, los pastores eran gente muy humildes, era gente muy sencilla, era gente en gran medida analfabeta. Y cuando uno lee Amós, Amós dista mucho de ser ese tipo de pastor. Es un hombre con una agudeza en el campo político extraordinaria. O sea, cuando uno lee el libro de Amós, uno se da cuenta que Amós sabe lo que está diciendo. Hace unos análisis políticos extraordinarios, y además de los análisis políticos que hace unas críticas como están haciendo hoy, ¿verdad?, en todas las emisoras de radio, los analistas políticos, ¿no? Pues así es como uno puede ver a Amós dentro de ese contexto. Por el otro lado, es un conocedor de la política social, no solamente de Israel, sino de la política social de los países circunvecinos, los países o las comunidades, ¿verdad? Hablar de país en aquel tiempo, pues, es muy conocedor de ese contexto. De hecho, un dato interesante es que él no habla del sistema de gobierno de Asiria, ni habla del sistema de gobierno egipcio. Lo que hace entender es que él conoce muy bien que tanto Egipto como Asiria en su tiempo
están como en un letargo político, no están con ese ávido deseo de imponerse, de imponer su gobierno, de gobernar regiones, etcétera. Por el otro lado, vemos también a un hombre que domina muy bien los conceptos del culto. Los pastores no tenían ese dominio. Él conoce el culto judío de la A a la Z. Tiene un dominio de las tradiciones sapienciales, de esas tradiciones que la cultura judía pues obviamente cultivaba muy bien. ¿Se acuerda cuando hablamos de Proverbios, cuando hablamos de Eclesiastés, cuando hablamos de los Salmos? O sea, él tenía un dominio de esa cultura sapiencial. Y por el otro lado, es una persona que está muy versado en la teología judía, porque a las desgracias de Israel le puede dar una explicación teológica. Así que cuando uno realmente ve a Amós, claro, humildemente diciendo que él es un pastor y que él es un boyero, ¿no? Un cuidador de bueyes, tal vez lo está haciendo dentro de una postura de modestia, de humildad, pero no hay que ver a una persona, porque eso no es lo que demuestra el documento. Yo tengo un amigo que él es graduado de un doctorado en filosofía y letras de una de las universidades más prestigiosas en España, de la Universidad de Salamanca. Pero es una persona que le encanta hacer trabajos humildes y le encanta hacer trabajos sencillos. Y en una ocasión pidió una dispensa de su organización porque quería ponerse los zapatos de humildad, y se fue a trabajar por un periodo de tiempo corto. Se fue y se radicó en Orlando, pero buscó trabajo como conserje en un sitio que yo estoy seguro que muchos de ustedes han ido, ¿no? A ese centro comercial de Florida Mall. Y allí él fue y solicitó trabajo como conserje. No presentó sus credenciales, como un hombre que tiene un doctorado en filosofía y letras de una universidad tan prestigiosa como Salamanca. No presentó nada, simplemente dijo que él estaba buscando trabajo y pues aceptó ser conserje. Un día ya cercano a la hora de él salir de trabajar con su uniformito, limpiando un área, habían dos personas muy bien vestidas, pues estaban laborando en una conversación muy aguda, filosófica, y él pasó y los escuchó, y desde luego les digo, qué interesante esa conversación que ustedes tienen, ¿no? Porque les resultó, ¿verdad? Pues, lo que escuchó de la conversación. La cuestión fue que los dos lo miraron con tedio, como quien dice, que puede argumentar un conserje de lo que nosotros estamos hablando. Entonces él dice, fíjese, yo estoy ya ahorita por terminar mis responsabilidades de trabajo, si ustedes me permitieran escucharlos mientras ustedes están hablando, porque lo que ustedes hablan me gusta. Y ellos ni les respondieron, simplemente pues lo que le hicieron saber fue que ellos probablemente podían terminar su conversación antes. Así que él siguió trabajando, terminó de trabajar. Cuando sale de su trabajo con su uniformito de conserje, pasa por el lado de ellos, y entonces todavía están allí ellos discutiendo de sus temas filosóficos, y él se sentó a conversar, a escucharlos, pero dentro de la escucha pues empezó a aportar, y más adelante empezó a discurrir y a decirles, no, yo no creo que esto es como ustedes lo están planteando. Así que a los 15 o 20 minutos de conversación, uno de ellos se volteó y le dijo, pero ¿quién es usted? Y él dice, bueno, pues yo soy el mismo que ahorita pasó por aquí. Bueno, porque el hábito no hace el monje, ¿verdad? Los valores de los seres humanos no se miden a base de lo que realizan profesionalmente. Y entonces, pues dentro de la conversación,
situación. Finalmente ellos se convirtieron en inquisidores y tanto estuvieron insistiendo hasta que finalmente él les dijo pues que él era un amante de la filosofía y de las letras. Sí, sí, pero lo que usted está diciendo y lo que usted está planteando no es un amante, es de alguien. Dice, bueno, pues al final tuve que decir que no era un amante, era un esposo, ¿no? De la filosofía. Y al final tuve que decir que yo pues había estudiado filosofía y letras. Entonces me pregunta de dónde, y le digo que había estudiado filosofía y letras de la Universidad de Salamanca en España. Entonces ahí de inmediato el hombre se voltea y le dice, yo lo ando buscando a usted, porque yo soy el presidente de la Universidad de la Florida Central, y yo lo necesito a usted. Le digo, no, yo creo que al que usted anda buscando usted no se lo ha encontrado todavía, porque yo simplemente quise hacer esto por unas semanas, por unos meses, porque es algo que me gusta hacer como persona, pero yo tengo mi lugar una vez dejé de trabajar aquí. Dice, ¿cuál es su lugar? Dice, pues el púlpito. Obviamente es un sacerdote católico. Dice, mi púlpito es mi lugar para yo trabajar a tiempo completo para el Señor, y yo ya ahorita me regreso a mi púlpito. Y desde luego pues yo no podía salir del asombro, ¿no? Que aquel jibarito puertorriqueño, sencillo, humilde, pudiera sorprenderlos de esa manera. Yo pienso que Amós es este tipo de persona, ¿no? Que obviamente pudo haber dicho quién era, pero prefirió decir, yo soy un cultivador, yo soy un boyero, un cuidador de bueyes. Pero cuando usted lo escucha hacer su ponencia, es bien difícil que un cuidador de bueyes tenga todo este elemento y esté dotado de toda esta gran sabiduría, que sin lugar a duda proviene de Dios, pero desde luego la sabiduría que presenta Amós es una sabiduría de conocimiento político, de conocimiento económico, de conocimiento filosófico, de conocimiento social, y eso dice mucho del autor. Por el otro lado, en el libro de Amós hay también la inmensa mayoría de los teólogos dicen que la autenticidad del libro no hay que discutirlo, es un libro auténtico, salvo de que ellos entienden que hubo un momento en que el libro de Amós pudo haber caído en manos tal vez de algunos amanuenses o de algunos traductores, o de estas experiencias que se daban en los documentos antiguos, ¿no? Que muchas veces pues se hacía algún tipo de corrección o de adición al documento, y los que han estudiado el libro de Amós dicen que hay ciertos bloques de textos donde se han hecho algunas alteraciones, se han hecho algunos cambios que da la impresión que no se atribuye al autor original, sino más bien como algunos comentarios, ¿no? Que se hicieron dentro del documento, pero lo interesante de ello es que ninguno de ellos niega la autenticidad del documento, ni discute la veracidad o lo fehaciente del documento. Por el otro lado, es importante que cuando leamos el libro de Amós, veamos en el libro cuál es el objetivo más claro que Amós tiene dentro de sus oráculos, dentro de sus profecías. Y es interesante porque Amós parte de un objetivo maravilloso, y es que los pueblos, las naciones y los seres humanos viven inmersos en un derecho natural, en unas leyes naturales, que indistintamente
no se tenga claro el concepto religioso o el concepto de dominacional, pero hay unas cosas que en el hombre están impuestas de manera natural y alguien las impuso, ¿verdad? Eso alguien lo impuso. De hecho, es interesante porque el apóstol San Pablo, cuando habla en su carta a los Corintios, yo no sé si ustedes recordarán, el apóstol Pablo dijo a los Corintios que a las mujeres dejarse crecer el cabello. Recuerden bien que estoy hablando de una carta a los Corintios. Así que las mujeres puertorriqueñas no se molesten porque era a los Corintios, ¿verdad? Pero él dice que a la mujer de Corintio le era honroso dejarse crecer el cabello, ¿verdad? Pero sin embargo dice, la naturaleza misma os enseña a los hombres que por el contrario al hombre le era deshonroso, al hombre de Corintio, ¿verdad? Le era deshonroso dejárselo crecer. Por lo tanto uno dice, yo, pero como que la naturaleza, si a los hombres, digo, no me miren a mí, ¿verdad? Pero a los hombres les crece el pelo, ¿verdad? Y no miren a algunos de los que están, pero y como que esto de que la naturaleza misma establece, ¿no?, que al hombre le es deshonroso. Obviamente Pablo no está hablando de la naturaleza en el sentido como lo conocemos. Pablo está hablando de la ley natural civil, de la ley natural social, lo que las sociedades establecen. Y en aquel tiempo la sociedad había establecido que al hombre, pues eso le era deshonroso. Y Amós parte de esa premisa interesante, y él le dice a los pueblos y a las naciones circunvecinas a Israel, le dice, mira, Dios tiene unas leyes naturales. Claro, a Israel le ha hecho una revelación a través de la ley, a través de la Torá, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, pero a ustedes Dios también le ha revelado unas cosas. Como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra. Yo me he topado con gente que nunca ha entrado a una iglesia y tienen unas conductas morales, éticas, unos procesos de integridad social extraordinarios. De hecho, mi papá siempre me decía que él nunca vio a su papá ir a una iglesia porque pues, en el barrio Cibao de Camuy pues no había iglesia, ni católica ni evangélica en aquel tiempo, y para ir a la iglesia había que ir al pueblo. Y él dice, mi papá, sin embargo, mi papá me citaba cosas a mí que después yo la encontré en la Biblia. Mi papá me decía, mira, ese texto que dice, ese proverbio que dice que cuando vayas a una casa o a una fiesta, no te sientes en el lugar donde tú quieras sentarte, ¿verdad? Pues fíjese que él dice, eso mi papá me lo decía constantemente, y yo me preguntaba después cuando lo leí en la Biblia, ¿quién se lo enseñó? Pues esos son procesos naturales que se establecen y que están ahí. ¿Eso no se refiere a la ley común? Sí, es una ley común, es una ley natural, son cosas que están dentro de la naturaleza. Ahora, lo que es interesante es que Amós dice que esas cosas que están en la naturaleza son impuestas por Dios a los pueblos. Porque a fin de cuentas, el objetivo principal de Amós en su oráculo profético es decir que Dios es el Dios del universo. O sea, contrario a otros profetas que decían que Dios era el Dios de Israel, Amós dice, no, Dios es el Dios de todo el universo. Dios es el Dios de todos los pueblos. Dios es el Dios de todas las gentes. Dios es el Dios de todos los reyes. Y desde luego, precisamente sus oráculos proféticos tienen la misma fuerza, la misma contundencia, el mismo vigor para con Israel como para con los pueblos circunvecinos a Israel. Porque él cree que Dios se le ha revelado a todos los pueblos. Claro, leer Amós es ver a un profeta con un estilo muy vigoroso, un estilo vivo, hasta cierto punto
pintoresco, ¿verdad? Es un tipo de profeta que sus profecías las hace con un estilo a manera de preguntas. Él hace preguntas retóricas que también a su vez las va a contestar. Y desde luego hace unas profecías, unos oráculos fuertes. Pero cuando uno mira lo que él postula dentro de sus profecías, está acompañado de un planteamiento que es un planteamiento de amor. O sea, la justicia, un Dios de amor, no quiere decir que es un Dios permisible. Porque la verdadera justicia no tiene permisibilidad. O sea, si vamos a hablar de justicia, pues lo que se aplica en derecho se tiene que aplicar a todos por igual. Y desde luego, pues Amós cree que quien violenta una ley a la larga recibe el pago por la violación de esa ley. Y desde luego él no adorna sus planteamientos. Y yo creo que por esa razón es que él prefiere identificarse, yo en lo personal prefiero identificarse como un boyero, como un agricultor, porque es el hombre de expresión cultiva. Él no adorna, él dice las cosas como son, como las percibe dentro de sus visiones, dentro de lo que Dios le comparte, y llana y sencillamente las presenta de esa manera. Si vamos al libro de Amós, al capítulo 2 y al versículo 11, vamos a ver precisamente uno de esos estilos. Capítulo 2, versículo 11, donde él dice: también levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. ¿Ve? Siempre va, lo que va a presentar lo plantea con un estilo, haciendo preguntas. Por el otro lado, en el capítulo 3, en el verso 3 al verso 6, encontramos también que dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna. Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada. Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada. Salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada. Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? O sea, es que esa metodología de enseñanza, ¿no? Donde va planteando con elementos comunes, ¿no? Elementales, lo que Dios está estableciendo dentro de las leyes divinas. Lo que hay dentro de las leyes divinas. Bueno, pues si metes el dedo en el receptáculo, te va a dar corriente. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? En el capítulo 5, en el verso 18 al versículo 20, dice: hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? ¿Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso? O como cuando alguien, al llegar a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. O sea, como querido decir, la pedra la vas a agarrar. Punto. O sea, en la ley divina no hay excepción. Dios no anda jugando con la gente. Si haces lo indebido, no creas que porque haya un estado de confort, no creas que porque haya un estado. Si haces lo indebido, a la larga la maldad te alcanza. Luego, él no adorna, él no adorna sus planteamientos. Por el otro lado, cuando vemos el capítulo 4 y verso 4, eso es para darle una miradita, ¿verdad? Amós dice:
vayan a Betel. ¿Y qué dice? Y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. O sea, es un planteamiento de sarcasmo, ¿verdad? Y sigan haciendo lo que les dé la gana. A la larga. O sea, ya ustedes rompieron los platos y ahorita les van a pasar la factura. En el capítulo 5 y en el versículo 5 vemos, dice, pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Mire cómo hace el juego. Primero le dice, vayan. Le dice, mira, no vayan nada porque a fin de cuentas, cuando ustedes lleguen allá, van a descubrir que ya eso está hecho carne, que ya está hecho pedazo. O sea, esto no lo pudo haber escrito un pastor de ovejas, de bueyes. Aquí hay un hombre con unas capacidades, con unos estilos literarios, con un conocimiento del campo político, del campo social, que va más allá de lo que pudiera ser una profesión cotidiana, o en su defecto, a no ser que sea como el amigo mío, ¿verdad? Que de vez en cuando le gusta hacer cosas simples, aun cuando está en posturas extraordinarias. Podríamos decir que cuando la ley no está, aplica la ley común. No, desde luego, eso fue lo que dijo Pablo. Pablo lo dijo. Pablo planteó el hecho de que los que murieron ausentes de la ley, sin la ley serán juzgados. Porque hay una ley natural en la vida, sí, en la vida de los seres humanos. Hay una ley natural y Amós dice, esa ley natural la ha puesto Dios. Por lo tanto, él hace de su teología una teología universal. Es una teología universal. Dentro del contexto histórico, o sea, porque pues hablar de Amós y hablar de sus estilos y hablar de su de lo poco, pues, que se puede decir de su vida, es importante, pero también es necesario hablar del contexto histórico en el que Amós obra como profeta. Se dice que él era natural de Tecoa, ¿verdad? Y se dice que esta región de Tecoa es una región que estaba en el extremo del desierto del Negev y que pertenecía al sur de Judá. Fue profeta tanto en Betel como en Samaria durante el periodo de Jeroboam II, es decir, más o menos para el año 783, 743, y hay quienes lo ubican un poquito más alto, un poco más bajo, pero más o menos en el siglo VIII. ¿Qué estaba sucediendo dentro de ese periodo? Pues como dijimos ahorita, Asiria todavía no había despertado como una potencia, pero ya estaba comenzando a despertar de su sueño. Ya estaba mirándose y viéndose fuerte y viendo un ejército fuerte y pensando en que había posibilidades de invasión, de crecer y de desarrollarse. Por el otro lado, Jeroboam había recuperado algunos de los territorios de la Transjordania que los damasenos, la gente de Damasco, habían conquistado con anterioridad. Desde luego, esto quiere decir entonces que Israel estaba gozando de cierta prosperidad, estaba gozando de cierto renombre. Como no estaba Asiria con su poderío, no estaba Egipto en sus gestas invasoras, pues desde luego ellos como pueblos pequeños se sentían fuertes, se sentían grandes, se sentían poderosos, pero el ser humano cuando no encuentra con quién pelear, pelea con él mismo. Y estos pueblos
pues cuando se sentían amenazados por pueblos más grandes, entonces hacían acuerdos entre ellos para defenderse. Pero cuando nadie los amenazaba, entonces ellos peleaban entre ellos. Ese ejercicio. Ellos hacían ejercicio, sí, les gustaban los ejercicios físicos. Entonces, desde luego, en ese periodo de tiempo, Israel gozaba de éxito porque pues Israel empezó a entender, mira, hay unos terrenos que eran nuestros, una vez no los vamos a quitárselo a la gente de Damasco porque eso es nuestro, y fueron allá y se los quitaron, y por allá fueron, hicieron otras conquistas, y claro, Israel se sentía muy capaz, se sentía muy sólida, se sentía muy fuerte porque había logrado algunos éxitos. Ahora, ¿a quién le atribuía Israel sus éxitos en ese momento? En el tiempo en que Amós es profeta. Pues fíjese que Israel atribuía el éxito al esplendor del culto que se practicaba en los lugares altos de Betel. Así que ¿a quién le estaba atribuyendo el éxito? A los dioses baalíticos. Merecía que hubiera un profeta, ¿eh? ¿Se da cuenta por qué razón Amós es como es? Que no le dora la píldora a nadie, que no juega, que le dice las cosas al pueblo como son. Oye, porque un pueblo que toda su vida había estado vinculado a la ley, que había estado vinculado a la Torá, que había recibido la advertencia de Dios, de que nunca caigas en la trampa de permitir que dioses ajenos se entronicen aquí, pues ya sencillamente en ese tiempo Israel le estaba dando el repollo. En esto de prestarle nuestra tierra a los dioses paganos funciona. Mira cómo ellos se juntan con el Dios nuestro para defendernos. De eso es que se trata, ¿ves? Por eso es que Amós dice, no existe ningún otro Dios que no sea el nuestro. Porque en la mente de los judíos está el hecho de que de la misma manera que ellos hacen alianzas con otros pueblos, pues los dioses de esos pueblos hacen alianza con el Dios de Israel, y desde luego entre muchos agajan a uno, ¿no? Pues ellos piensan que ese es el éxito que ellos están teniendo sobre el particular. Claro. Por el otro lado, otro elemento que se ve dentro del contexto histórico es que las pequeñas naciones vecinas, unas a otras se explotan, unas a otras pelean, unas a otras se oprimen. Y desde luego Israel no es la excepción. Israel, cuando no encuentra a quien oprimir externamente, entonces exprime internamente. Y desgraciadamente parece que el pobre es más blandito para exprimir, ¿verdad? Y para oprimir. Entonces, desde luego, en ese tiempo los pobres estaban siendo oprimidos por los ricos en Israel. Ese tiempo nada más. Igual. Entonces, claro, por el otro lado, ¿qué hacía la religión judía? ¿Qué hacía la fe judía? Pues la fe judía estaba dentro de un culto vacío. Y desde luego, no había ninguna conexión. Era un proceso puramente litúrgico, en alguna medida tradicional, como mucha gente puede hacer. Obviamente, yo estaba una vez en España y me llevó a un lugar donde se hacían los grandes procesos de reclutamiento para el sacerdocio, para las vocaciones sacerdotales. Y me decía, mira Moisés, mira a esa puerta. Esa es la puerta donde se inician los procesos de vocaciones sacerdotales. ¿Ves a alguien? Le digo, no hay nadie. Me dice, hubo un tiempo cuando las filas eran por toda esta cuadra, doblaban por aquí y llegaban hasta la otra cuadra. Había cientos de jóvenes ahí haciendo fila para entrar
confesión vocacional. Ahora no ves a nadie. Entonces me decía, y ahora nosotros en España, llana y sencillamente, vamos a la iglesia en 3 ocasiones. Vamos a la iglesia cuando nacemos. Vamos a la iglesia cuando nos vamos a casar. Y vamos a la iglesia cuando morimos. Y nos hartamos de decirle a la gente que somos religiosos. Pero si tú ves la condición social, si tú ves la condición moral, si tú ves la condición política, te vas a dar cuenta que lo que decimos ser dicta mucho de lo que realmente somos. Y no hay que ir a España, podemos venir a Puerto Rico. O sea, yo no acabo de entender las estadísticas de Puerto Rico versus lo que sucede en Puerto Rico. O sea, cuando había menos emisoras de radio religiosas, cuando había menos canales de televisión religiosos, cuando había menos templos religiosos, Había un avivamiento grandísimo. había más vergüenza. Entonces, el problema no son los templos. No. El problema es que hemos hecho de la religión una religión hueca y vacía. Es que hemos hecho de la experiencia de la fe una experiencia de la fe puramente de tradición. O sea, de hecho, a todos los aspirantes a política en Puerto Rico les preguntan de qué religión son cuando están aspirando. Y todos dicen de la religión que son. Pero mira a ver si se comportan de acuerdo a la religión que profesan. O sea, es simplemente un proceso hueco, es un proceso vacío, es un proceso donde no hay compromiso con la fe. Simplemente, pues, volvemos de nuevo a lo que me planteaba aquel amigo español que me llevó a ver el lugar. Me dice, vamos 3 veces nuestra vida a la iglesia, pues, cuando nacemos, cuando nos casamos y cuando nos morimos. Y todavía la iglesia es tan buena que nos manda para el cielo. Es precisamente en contra de esos males que Amós descarga toda su indignación y empieza a plantear precisamente lo que él entiende está mal dentro de su pueblo. De hecho, vamos a ver dos pasajes bíblicos. Vamos a ver Amós 1, versículo 3. Dice, así dice el Señor, los delitos de Damasco han llegado a su colmo. O sea, esto ha llegado al colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, esta gente ha llegado al colmo. No simplemente usan la fuerza en la batalla para vencer, sino que usan su fuerza para destruir por completo. Porque en las guerras antiguas y presentes hay unas éticas, hay unas políticas de guerra. Bueno, usted sabe que las guerras son un negocio, eso no es. Entonces los negocios pues establecen sus reglas, ¿no? Pues mira, no vamos a atacar a los civiles. Cuando una persona saca un pañuelo blanco o algo, a ese no se le ataca, simplemente se le arresta, eventualmente se le trata con la dignidad de un preso militar, en tanto y en cuanto se puede negociar, los que arrestan de nosotros acá, con los que... Pero esos procesos éticos aquí se daban diametralmente opuestos. O sea, al que levanta la bandera blanca, ahí mismo aprovecha y dispárale y liquida. Donde estén los grupos de civiles, eso arrásalo también. Entonces, él dice, mira, aquí se ha llegado al colmo, que se ha perdido, se han perdido los valores naturales, la ética natural. O sea, Amós es un profeta interesante, ¿sabes? Porque Amós es un profeta que en este tiempo
ya hubiera empezado a tener problemas con la gente, porque le está diciendo, no, mira, esto es cuestión de entender valores, entender conceptos éticos, entender conceptos espirituales y darnos cuenta que el daño que hacemos a los valores a la larga nos pasa la factura. Si volvemos de nuevo a mirar, yo me quedé en el 1.3, ¿verdad? Vamos a ver el 3.18 para que ustedes vean de nuevo lo interesante del planteamiento de Amós. Dicen, porque aquellos eran a los de Damasco, ¿no? No eran judíos, pero ahora es a israelitas. Dice, oigan israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia. No, ese es el verso 1, es el 18, perdón. El 18. No lo hay. No lo hay. 3.15, vamos al 3.15, perdón, qué bueno que ustedes. Dice, derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones. ¿Afirma quién? Afirma el Señor. Esto se lo está diciendo a quién? A Israel. Óigame, tanto las casas de invierno como las de verano. Las adornadas de marfil y las mansiones. O sea, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la clase que explota. ¿Ah? Se está refiriendo a esa gente. ¿Cómo logras tus riquezas? ¿Cómo logras llegar a ese punto de que puedes decir, tengo casas para invierno, tengo casas para el verano, mis casas están adornadas con marfil, yo tengo una mansión? Dice, pues mira, ustedes que han hecho el capital a costa de ¿qué? De oprimir al pobre. Yo me encargaré de derribarles todo, de dejarlos, como decía el jíbaro nuestro, en la inopla, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira a Amós es un profeta, oiga, contemporáneo. Bueno, yo tengo algo que decir sobre eso. La retórica y la demagogia no son elementos que existen solo en la política. La retórica y la demagogia también existen dentro de la religión. Y desde luego existe de manera que se puede acusar realmente, se puede acusar a gente de demagogia en el mundo religioso y se puede acusar a gente, obviamente, de estos próximos que dije. Sí, ¿no? De la demagogia y de la retórica, ¿verdad? En el campo religioso. Con mucha razón. Pero a veces tenemos que tener cuidado, porque probablemente acusamos de demagogia religiosa a gente que está diciendo verdad. Lo que pasa es que lo que dice no me gusta porque afecta al color que a mí me gusta. ¿Se da cuenta? Entonces, como afecta, pues, si afecta el color que a mí me gusta, eso no es profeta de Dios. No, hay gente que dice cosas que uno dice. Lo que pasa es que necesitamos tener esa equidad de pensamiento, porque a veces yo escucho, o sea, uno se da la tarea de escuchar, déjame escuchar bien, y desde luego, a veces nuestros discursos pueden ser más fuertes y más enérgicos cuando el que está en el poder es el color que a mí no me gusta, o viceversa. Sí. Nuestros discursos pueden ser más lenientes, más pausados, más tranquilos, cuando el que está arriba obviamente representa el color que me gusta. Y entonces yo creo que de lo que tenemos que partir es de una integridad,
es de una integridad, porque créanme, querido, yo escucho gente que felicitan a uno cuando uno dice algunas cosas, yo te felicito, pero una semana después, cuando uno dice otras cosas, dicen, la verdad que se te fue la mano. Tienes que tener más cuidado con lo que dices. ¿Verdad? Entonces uno encuentra y dice, pero ven acá, ¿cómo es que responde? Pues este es el fenómeno humano, ¿no? Es el fenómeno humano. Por eso Dios se reserva el derecho de la sola potestad y de la soberanía. Pastor, por eso cuando lo de esta señora Wanda Rodón, Sí. yo entiendo que ella tenía que dar porque nadie habló. Bueno. Yo entiendo que malo bueno, después de eso se protestó todo el mundo. Sí, yo entiendo que indistintamente las personas, lo que alguien puede decir por un lado, lo que alguien puede decir por el otro, a lo mejor mis ropajes de prejuicio me llevan a tomar hacer una serie de expresiones de apoyo o de desacuerdo, pero el tiempo, ¿verdad? El tiempo, en alguna medida, probará verdades que por mi ropaje de prejuicio yo no quiero adjudicar en un momento dado. Y ha pasado en la historia de todos los profetas de Israel. O sea, porque es interesante, y lo vuelvo a decir. Mire, hay una gente que no habla en todo el periodo de tiempo, en que el color de su gobierno está puesto, no hablan. Pero no hace nada más que cambiarse ese color, entonces empieza a decir, la iglesia tiene que levantarse como voz profética. Oye, ¿y qué pasó con los 4 años anteriores que no se levantó como voz profética? Entonces, es la misma demagogia que usan los políticos. Y yo creo que aquel himno que cantaban los latinos, Señor, dame más sabiduría. Yo creo que uno tiene que pedirle a Dios más sabiduría. Dame más sabiduría para yo saber si realmente estoy dirigido por voces proféticas o por demagogos que me quieren mover conforme a sus prebendas y a sus intereses. Esta es una tarea de una responsabilidad de quilates, ¿sabes? Bien grande. Adelante, Tony. Sí. Ajá. Sí, no me rete, que no me gusta. Sí. De Estados Unidos. Ahora están vendiendo a Obama por la mitad. Sí. Cuando era Clinton y se venía a la congregación. Sí. Es que aquí somos más conservadores. No. No se atreve a decir. No. Lo que pasa es que en alguna medida nuestra cultura es especial. Mire, los bautistas de Puerto Rico no se parecen en nada a los bautistas de otros lugares del mundo. Los discípulos de Cristo, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales de Puerto Rico no se parecen en nada a los pentecostales de otros lugares del mundo. Somos gente especial. ¿Ah? ¿Verdad? Ramón Tellado, que Puerto Rico es el único ser que tiene su propia cultura y su propia personalidad. Somos especiales, entonces pues tenemos que darnos un tratamiento. Mire, cosas que funcionan en otros lugares, aquí vienen y a mí me da pena porque vienen líderes, ¿verdad? Que dicen, mira, estos muchachos allá y eso tiene un éxito tremendo. Le digo, eso aquí no va a funcionar. Ah, chicos, pero tú eres demasiado pesimista. No es que sea. Es que eso no te va a funcionar aquí, chicos. Mire, yo creo que hasta condiciones que algunos medicamentos resuelven en otros, aquí no los resuelven. Hasta ese punto somos especiales, ¿no? Somos especiales. Y sí, hay gente que no se casa con nadie.
porque tienen bien claro, tienen bien definido lo que son sus valores de fe, lo que son sus valores morales, lo que son sus y no les importa. Pero en Puerto Rico hay el gran problema, que primero es con el respeto, ¿verdad?, de los nuevos partidos políticos que se están levantando, pero cuando uno los mira numéricamente no son números sustanciales, ¿verdad? Pero en Puerto Rico, mire, yo he oído hablar de una persona que no está en el foro político, que está en el servicio público, pero sin estar en el foro político. Y esa persona, todo el mundo habla bien de él, o de ella. Habla bien, y habla muy bien, y habla muy bien, y habla muy bien de él. Hasta el día que dice que va a irse al campo político por un partido. La mitad del país al otro día habla mal de él. Al otro día. Entonces, pues entonces se da cuenta por qué necesita un tratamiento. Miren, yo pudiera mañana levantarme aquí con una voz profética para denunciar alguna acción gubernamental. Y la mitad de la iglesia al otro día me va a pelar, porque por menos de eso me han pelado. Por menos que eso me han pelado. Entonces, somos especiales. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Hacia dónde tenemos que trabajar? Yo creo que necesitamos trabajar hacia el otro lado, hacia la otra dimensión. Y es que cada uno de nosotros empecemos a crecer en un sentido de santidad, que no es otra cosa que de integridad, a crecer, donde llegue el momento. Yo le compartía a una persona en estos días una expresión que mi papá me decía. Me decía: Moisés, si yo no tengo la razón, no me la des. Y eso me lo decía desde que yo era niño. Si no tengo la razón, no me la des. Yo no me gustaría saber que tú me has dado la razón por ser papá. Si no tengo la razón, no me la des. Y yo crecí con ese principio de papá, y constantemente. Oiga, son procesos. Yo ahorita dije. Está bien. Te acaba de decir ahorita. Sí, te está yendo. Que el pueblo, Sí. que hay tantos templos y hay tantas cosas, el pueblo estamos bien mal. Bueno. Entonces, esa misma, esa retórica que, pues mire, yo no puedo decir que esto porque en mi iglesia hay ciertas mujeres que hacen esto, yo no puedo decir porque se me van, porque se vayan. Si seguimos con las cosas de que no se puede ofender, pero si al que estamos ofendiendo a alguien, No. nadie, yo no soy perfecto, tal vez de todo lo que estamos haciendo, el pecado Sí. más grande. No, Pero yo estoy diciendo que ¿cuándo vamos a arreglar? Yo no estoy diciendo lo contrario a ti, Torres. Yo lo que estoy diciendo es que para lograr eso necesitamos primero autoeducarnos en el proceso. No estoy diciendo lo contrario a ti. Es que necesitamos. No estamos educando Bueno, solo, no. Necesitamos autoeducarnos. Sí, ¿Ves? pero los que están en posiciones Yo- de liderazgo de Yo le haría algunos chistes sobre ese tipo de temas, pero no los puedo hacer porque Lázaro después me los copia. Y él tiene un libro, él está haciendo un libro para hacerme la competencia. Bueno. Amós es claro. El que no escucha la profecía y el que no esté dispuesto a hacer lo que la profecía dice, para él el castigo será inevitable. Punto. Y yo creo que con eso respondo al planteamiento de todo. Leer Amós es interesante. Digo, si lo leemos con esta óptica, ¿no? Porque tiene una relevancia para hoy. Tiene una relevancia extraordinaria. Mire,
antes de yo seguir, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer, ya conociendo, ¿verdad?, algunas cosas sobre Amós. Vamos a leer esa combinación. Por ejemplo, aquí me da con que leamos el capítulo 2. Esa combinación, cómo él hace profecía para Israel y para los países en torno, para los pueblos en torno. Dice, así dice el Señor: los delitos de Moab han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a cenizas. Es interesante porque hay gente que está en contra, están en contra de la cremación, ¿verdad? Una pobrecita hermana, bendito, ayer en el programa de televisión, porque citan este texto bíblico, y este texto bíblico no tiene que ver nada con la cremación, absolutamente nada, nada. Fíjense, dice, así dice el Señor: los delitos de Moab, de los moabitas, han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Mire, lo que esto quiere decir es, mira hasta dónde llega el desequilibrio de este ejército moabita, que todavía, después de haber matado a Edom, todavía sentían deseos de seguirlo, ¿qué? De seguirlo matando, y fueron y desenterraron los huesos. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la cremación. Bueno, pero eso es harina de otro costal, ¿no? Dice, yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito, de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Así dice el Señor: los delitos de Judá. Ahora viene con Judá. Los delitos de Judá han llegado a su colmo. Es decir, mire, el juicio viene porque ya llegó a las narices de Dios el delito. Dice, han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, es decir, se creyeron sus propios embustes, ¿no? Tras los cuales anduvieron sus antepasados, es decir, en el paganismo, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá la fortaleza de Jerusalén. Y así dice el Señor: ahora voy hacia el sur, hacia el norte, perdón. Los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Es decir, están practicando esclavitud. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes le hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta cargada de trigo.
Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. O sea, cuando uno mira esta postura de Amós como profeta, este es un profeta, hay que quitarse el sombrero, que puede, ¿verdad? Uno dice, wow, pero óyeme, es que lo que él plantea son rayos y centellas en su oráculo. Oye, pero fíjate lo que está diciendo, es que lo que ustedes están haciendo sobrepasó. O sea, no se trata meramente de la ley de Jehová, es de la ley natural, de la ley de la vida, del respeto, de los valores, de la dignidad al ser humano. O sea, claro, cuando uno mira esto y dice, este es un mensaje de relevancia para hoy, sí, sí lo es un mensaje de relevancia para hoy. Mire, Ahora resulta que en América, en Norteamérica, en América del Sur, en América del Norte y en América Latina se está practicando esclavitud. Y se hacen atropellos. ¿Saben la cantidad de personas orientales y personas de otras nacionalidades que vienen a Puerto Rico sin documentos y son tomados por otros para convertirlos en esclavos? O sea, Amós es un profeta relevante para hoy. ¿Usted sabe cuánta gente indocumentada trabaja por 4 pesetas? Y en ocasiones los acusan que si se ponen muy exigentes Lo van a tener que emigrar. ¿Ah? Eso es en Norteamérica, eso es en América Latina, eso es en América del Sur. O sea, ¿sabe cuántos anuncios aparecen por internet diciéndole a jovencitas que se necesitan para proyectos X de fotografía, para proyectos X de modelaje, y después que llegan allí las convierten en prostitutas a la brava? O sea, Amós es un profeta contemporáneo, es un profeta del presente. Dirá, bueno, pero hay leyes contra eso. Sí, pero hay individuos que lo practican y Dios va a pesar el acto. Obviamente él no va a hallar culpable al inocente, pero al culpable no lo va a encontrar inocente. Estos son los planteamientos que hace Amós en su mensaje, como por ejemplo, el culto no puede ser un sustituto de la vida. Es decir, hay que vivir la vida según se profesa, según lo que se profesa. Y el cristianismo tiene que hacer una revisión bien seria de eso, porque todos los cristianos sabemos lo que no debemos hacer. La fe en Dios tiene que ir unida a la compasión por los pobres, por el desvalido. Y hay que entender, oye, que al pobre y al desvalido hay que darle la mano. Y muchas veces es todo lo contrario. O sea, mire, uno va a tierras de cultivo, por ejemplo, simplemente para dar un ejemplo, a tierras de cultivo, y resulta que el dueño, cuando va a trabajar en la cuestión de abono y de cosas, se viste con una indumentaria de pie a cabeza para que el polvo de los químicos no le roce ni siquiera la nariz.
Pero cuando el pobre, hasta en pantalones cortos raídos lo manda a abonar el terreno. No dice, Dios mío, pero qué justicia. Que nosotros no nos percatamos. Amós es un profeta interesantísimo. Fíjese que en Amós, él dice, mira, usted no encuentra en Amós una palabra de juicio contra Asiria. Pues Asiria está allá en lo suyo, ni contra Egipto. El problema es con los pueblos pequeños. Dice, pero miren ustedes, que se alían, se juntan, se unen cuando los grandes los quieren atacar. Pero cuando los grandes no los quieren atacar, entonces ustedes pelean entre ustedes mismos y se destruyen y se aniquilan y se hacen daño. Y es lo mismo que vemos, es lo mismo que observamos. O sea, esa demagogia virulenta que tenemos, que no se le reconoce a nadie nada bueno, hasta que no lo haga yo. Si yo lo hago está bueno, y probablemente iba a ser menos, o hice menos que lo que, pero como lo estoy haciendo yo, está bien hecho. Pero si lo hizo el otro, y lo hizo en mayor grado, pues yo lo encuentro malo, porque no lo hice yo. O sea, ese fenómeno, Amós lo ataca con una precisión extraordinaria. Y desde luego, ¿cuáles son las leyes naturales que Amós condena aquí? Pues la crueldad en la guerra, en el 1:3. Por ejemplo, la crueldad en la guerra. O sea, mire, así dice el Señor, los delitos de Damasco han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, el derecho a la defensa es legítimo. Es un derecho legítimo. Pero hay una ley natural que nos va a decir, como por ejemplo, la ley del talión. La ley del talión es que el castigo, ¿verdad?, no puede ser mayor que la ofensa. Pues eso es lo que postula la ley del talión, que la han malinterpretado, ¿no? Pero eso es lo que postula. O sea, mira, óyeme, si yo, tan bonita la chancleta de Lázaro, ¿verdad? Si yo me quedé con la chancleta de Lázaro, pues quiere decir que si él me lleva a la corte, pues lo que debe pedir es que yo le devuelva la chancleta, ¿verdad? O el equivalente, pues, pero no que me corten los pies. Entonces, yo escucho a la gente aquí que dice, no, hay que cortarle las manos. Pues, es que no. O sea, eso, el problema de la delincuencia va más allá de un robo. Va más allá de un robo. O sea, es un problema social, de raíces más profundas. Y nosotros disparamos. Alguien me dijo, fíjate, pero estamos cambiando. Y yo le digo, bueno, ojalá, permite el Señor. Por ejemplo, el caso de la semana pasada, de una pobre mujer que dejó a su bebé en el carro. ¿Verdad? Pues mira, es una situación desgraciada, pero yo me sentí un poco alentado, porque vi más posturas, como unas posturas más cuerdas, más humanas. Salieron otros a decir que sí, pero por el otro lado, a veces hemos escuchado, una justicia sin misericordia, sin compasión, sin interés de rehabilitar.
sin interés de rehabilitar, es simplemente, ay, lo hizo malo, vamos a caerle encima. Bien. Pues aquí está, esas crueldades en la guerra. Él dice, mira, ustedes hicieron guerra contra ellos, pues está bien, hicieron guerra, ya ellos se rindieron. Pues lo propio es que al que está en el suelo no se le da, al que está en el suelo no se le golpea. Ahora, ustedes los vieron en el suelo y le trillaron los carros por encima. Pues eso es crueldad, eso es abuso, eso es socolor, eso es ir más allá. Entonces, a mí me resulta interesante, porque es como un desafío para que nosotros nos atemperemos. Vamos a hacer mejores juicios en la vida, vamos a hacer juicios sociales más equitativos, vamos a ver lados positivos. Yo recuerdo, había un ministro que, pues, por mi forma de pensar, pues él tenía unas preocupaciones, y yo le decía, mira, yo te invito a que tú te aventures conmigo, por más oscuridad que tú veas en mi túnel, yo te invito a ver si, chico, tiene que haber aunque sea un destellito de luz, yo te invito. Pero él se resistía, él quería seguir viendo oscuridad. O sea, porque hay gente así que sus prejuicios los han dañado tanto, los han destruido tanto, que ya no escuchan bien, no hacen buenos juicios, no hacen buenos análisis, no ponderan bien las cosas. Ahora, recientemente estaba el problema de que si a una mujer que está en una relación de adulterio, se le debe conceder el beneficio de la ley, que ayer me hicieron la pregunta y yo no la contesté, porque yo creo que en Puerto Rico los que deben contestar son los líderes conciliares. Ellos son los que deben contestar. Para eso son los líderes. Y yo no la contesté, allí no la contesto, pero aquí es mi opinión, nadie se salva con mi opinión ni se pierde con mi opinión, ¿verdad? Pero yo personalmente creo lo que se pueda perseguir detrás de esto no necesariamente es la eliminación de la ley del adulterio. Yo creo que si no se toca eso, ¿por qué no considerar la ley 54 para beneficiar a una mujer indistintamente? Ay, señor, ahora ya me que ella bregue con el problema después en otra ocasión. Pero ¿por qué decirle, porque estás en una relación inmoral, que te golpeen y que no se te aplique un derecho de ley para impedir el atropello? No, a mí me parece que eso no es justicia. Digo, usted no se salva creyendo igual que yo, pero ¿verdad? Pues yo lo quiero expresar como yo lo puedo interpretar en ese sentido. Yo no estoy. Si dice, no, es que vamos a eliminar, no me la elimine, ahí entonces me voy al otro lado. Digo, no, ¿por qué eliminar así? Óyeme, si seguimos quitando los poquitos valores morales que tenemos en nuestra sociedad, pues ¿qué nos queda? Pues ajá. Sí. Por eso, pero que lo discutan los de derecho. Que lo discutan los de derecho. Eso que lo breguen ellos allá y lleguen a sus acuerdos allá. Mi postura no puede ser una postura en términos de lo que la ley dice. Hay una ley superior que se llama la igual protección de las leyes. Y mi postura no puede ser en términos de lo que la ley dice. Mi postura tiene que ser en términos de lo que el amor dice, en términos de la misericordia dice, en términos de lo que la compasión dice. El problema es frasear cómo la ley debe decir en cualquier relación de pareja y no meter el adulterio. Usted puede pedir ayuda del tribunal para salvaguardar su mira, eso que lo trabajen ellos y después que ellos lo trabajen, pues obviamente si quieren invitar
¿Sí? ¿Qué tú dices que no es así, que estás allá? Y yo no sé de qué tú me estás queriendo decir. Pega el micrófono. Mira, bebé, ya te quería hacerle. ¿Verdad? Sí, ¿no? Adelante. Como opinión, cada quien. Como opinión. Como opinión, cada quien tiene derecho a expresar sus opiniones. Ujú. El problema que ha sucedido y discutiéndolo desde el punto de vista estricto de derecho, no como cuestión religiosa, pero cualquier agresión física que contempla el Código Penal es mucho más fuerte que lo que contempla la violencia doméstica entre cualquier persona afectada en una relación. El problema que se llama el principio de legalidad. Por lo tanto, esta mujer pudo haber sido protegida porque por agresión física agravada, y la sentencia hubiese sido mucho más y mucho mayor que por violencia doméstica. El problema con la ley de la ley 54 es que no contempla un delito, y los delitos para ese tipo de relación no se provee específicamente. Ahora, el problema no radica, y ahora sí son implicaciones religiosas, que son las que nosotros como iglesia pues debemos o no debemos hacer una voz pública, o debemos expresar o no expresar dentro de nuestro contexto religioso qué es lo que afirmamos o no afirmamos. Porque el incluir a cualquier persona, digan lo que digan, porque los defensores precisamente lo que están planteando, y nosotros hemos estudiado precisamente en la mesa de juristas cristianos esos distintos puntos que se plantea que solamente son para relaciones adulterinas. Eso no es correcto. Eso no es correcto. O sea, lo que se está tratando de implantar precisamente es que la ley cubra a cualquier relación, y como ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que la ley no se aplicaba a relaciones de tipo homosexual porque están protegidas por el Código Penal, lo que se quiere es añadir esa visión, porque desde un principio que se discutió el 54, a través de la radio y de la prensa, en el tiempo que se discutió, lo que se quería era proteger la agresión en parejas del mismo sexo. Por lo tanto, proteger la relación adulterina en este tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, podría ser la relación entre una persona, puede ser la relación entre tres personas, como sucedió el caso de la señora que mató a una pareja porque tenía una relación de trío. Y así se sigue justificando que el Estado está protegiendo a cualquier tipo de relación sexual, matrimonial o personal en virtud de la ley 54. Y eso es lo que se está cuestionando. Y ante ese parecer, la Iglesia tendrá una responsabilidad, ya sea a través de instituciones o personalmente, de cómo acepta o no acepta en el balance y conveniencia, no del Código Penal ni de la ley, sino que es lo que afirmamos como declaraciones de fe, que es lo que vamos a como voz pública proteger en el foro público, una ley como esta. Más a mi favor en cuanto a lo que dije y expresé anoche en el programa de televisión. Los líderes conciliares de todas las denominaciones, son los responsables para sentarse y hacer el análisis pertinente y llegar a las posiciones que tienen que llegar desde el punto de vista de la fe. Porque el problema que estamos teniendo es precisamente que ahora mismo los líderes conciliares tal vez no quieran sentarse para discutir el asunto, porque obviamente el asumir posición sobre situaciones como esta pueden en algún momento dado afectar ¿qué? Imágenes. Entonces, ante esa situación, por eso yo les planteo que Amós
es un profeta de relevancia para hoy, porque obviamente el trabajo de los políticos es hacer el trabajo de las leyes. El trabajo de los tribunales es lo que concierne a su función. El trabajo de los líderes religiosos en los pueblos es obviamente velar porque los valores de la fe no se vean afectados o masacrados, ¿verdad? Porque pueden verse afectados, pero no sean masacrados por tales o cuales leyes. Pero ya sencillamente en Puerto Rico, como es un pueblo que necesita un tratamiento especial, los líderes muchas veces o no se ponen de acuerdo. Yo estuve vendiendo la idea de invitar a un grupo de líderes religiosos para discutir algunos de los temas, y una de las cosas que me decían es: no te van a ir. Bueno, pero voy a invitar a fulano, ese no te va a ir, porque lo que él dice es contrario a lo que dice el otro. Entonces, a fin de cuentas, pues, mientras la iglesia esté ausente de una postura que vaya hacia el mismo norte, nos seguirán provocando situaciones como las que estamos experimentando. O sea, porque no niega el hecho de que la función de la iglesia tiene que ser una función de amor y de misericordia, indistintamente. Lo que la iglesia tiene que velar es que nunca sus preceptos estén por encima del amor, de la misericordia y de la compasión que profesa. Pero, desgraciadamente, la iglesia ha caído en demagogia. Mire, con conocimiento de causa. Yo conversaba con un líder religioso esta semana sobre este tema. Le dije: oye, ¿cuál es la posición de tu gente? En ocasiones anteriores yo lo he escuchado vociferando y peleando. Le digo: y en esta ocasión, ¿cuál es la posición de ustedes? No, nosotros hemos optado por no meternos en ninguno de esos asuntos, en ninguno de esos issues. Por lo que le dije al principio. O sea, porque de acuerdo a la partitura es que se canta la canción. Tenemos, mire, yo pensaba liquidar a Amós hoy, pero yo creo que el martes que viene deberíamos agarrar un capítulo completo de Amós, ¿verdad? Y hacer una buena exégesis de ese capítulo. Mire, en el capítulo 1, versículo 13, gracias Becky por tu aportación. Y el comentario que hice era para que llegaras hasta acá, ¿sabes? Capítulo 1, versículo 13. Dice: así dice el Señor, los delitos de Amón, es decir, de los amonitas, han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras a las mujeres encintas de la región de Galaad, les abrieron el vientre. ¿Lo leyó bien? Yo quiero que lo volvamos a leer. Porque a veces nos sorprende los juicios de Dios, ¿verdad? Y como que nos incomoda. Pero mire el acto aquí. El acto aquí es que hay una falta de humanidad hacia las mujeres. Mujeres civiles. Son mujeres que no están en la guerra. Y que ya y sencillamente un pueblo ha decidido atacar a otro pueblo, y para evitar que haya un ejército posterior, decidieron abrirle el vientre a las mujeres embarazadas y matarle a los bebés. Entonces, luego, a veces nos preguntamos: oye, pero ¿por qué los juicios de Dios así? Oye, mire el pecado, mire la maldad, mire los actos que se estaban realizando. Eran actos horrorosos. Por el otro lado, en el versículo 11 de ese mismo capítulo, versículo 11, dice, así dice el Señor, los delitos de Edom
han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Note bien que está en la frase, ¿verdad? De Amós. Persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. Es decir, desarrollaron, cuando no encontraron con quién pelear, desarrollaban guerras civiles, peleaban contra ellos mismos y se mataban hermanos contra hermanos. Y en el mismo capítulo 1, que es donde están obviamente las razones, ¿no?, del porqué del discurso profético de Amós, verso 6 al verso 9, mira cómo dice: así dice el Señor, los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá su fortaleza. Destruiré al que reina en Asdod y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y perseguiré hasta lo último, hasta el último de los filisteos, dice el Señor omnipotente. Fíjense lo que estaban haciendo. Estaban desarrollando un mercado de esclavos a través de la guerra. Entonces, ¿por qué es que Dios va a intervenir contra estas naciones? Según el profeta, porque él dice: mira, ellos podrán decir que tienen otros dioses, pero Dios es el Dios de ellos. Porque el Dios nuestro es el Dios del universo. Y aunque ellos digan que tienen otros dioses y no me reconozcan como Dios, yo soy el Dios de ellos. Y cuando yo decido intervenir por sus actos, por sus actos de inmoralidad, yo voy a intervenir contra ellos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario que quieran hacer? No, porque ese profeta siempre empieza con la misma introducción. Así dice el Señor por los 3 pecados. Se oye. Sí, él dice que por qué esta fórmula es el distintivo, es el sello del profeta, es la forma como él hace sus oráculos, es su estilo, tal vez su fórmula, pero pudiéramos decir, es su estilo, es lo que lo distingue. Cuando él decía, en otras ocasiones enumeraba, decía, porque 4 pecados, o 7 pecados, o 3 pecados, porque él usaba los números, ¿no? Es parte de su estilo, de la forma como él presentaba sus profecías. Hacía interesantes sus profecías. Había un predicador interesantísimo, no sé si, pero por lo menos ya no está, el hermano Pablo, no sé cuántos escucharon su programa. Sí, pero ya son grabados, sí, tienen que ser grabados. Pero el hermano Pablo era muy fácil distinguirlo porque siempre comenzaba sus predicaciones con una historia, ¿verdad? Y a base de la historia era que él entonces presentaba una verdad central del mensaje que quería predicar. Uno decía, ese es el hermano Pablo. O sea, pues esta es la forma digamos, su estilo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Pastor, usted dio un comentario ahorita respecto a que antes había más vergüenza que ahora. Y que según la sociedad, pues antes había menos criminalidad que ahora. Sí. Mi pregunta a usted es la siguiente, y quiero hacer un comentario al respecto. Si uno observa detalladamente cómo ha ido evolucionando la música y los medios de comunicación y cómo las generaciones han ido cambiando, uno ve una comparación de que si la música sigue siendo tan violenta como la están creando actualmente, pues eso es lo que le entra en la crisis mental a los jóvenes. Yo estoy seguro que si un joven de escuela intermedia elemental, tú le quitas su iPod y escucha la música que tiene, uno se queda impactado, y eso es lo que se le mete en la crisis mental. Y me choca que no estén bregando con eso, que no estén controlando los medios de comunicación en forma de expresarse y la música que están produciendo.
porque eso se le mete en la mente de los niños, y a fin de cuentas cuando llegan a jóvenes, adolescentes, por cualquier situación, la copa se desborda y rápido usan un arma de fuego o se le quitan con violencia, porque ha sido con lo que ha sido criado desde chiquito, con esa música que le gusta por su ritmo, pero que la letra poquito a poco va creando su origen dentro de la mentalidad del niño. Y mi pregunta es, ¿esto es más espiritual que otra cosa? Yo creo que está compuesto de muchos factores. A mí me parece que hay todo un mercado detrás de esto. Yo recuerdo cuando yo era niño, que iban predicadores a la iglesia y predicaban en contra de las pistolitas de fulminante. ¿Cuántos tuvieron pistolitas? Y predicaban contra las pistolitas de fulminante. Y desde luego predicaban contra las pistolitas de fulminante, y a mí me preocupaba mucho eso. Yo decía, caramba, pues me quieren quitar mis pistolitas de fulminante. Pero esos predicadores decían, no nos damos cuenta, hoy no nos damos cuenta, pero habrá un incremento de artículos, de artefactos violentos que a la larga provocará un incremento de violencia en nuestra sociedad. Ahora cuando yo miro y comparo lo que aquellos predicadores decían, digo, fueron profetas. Pero sí, no podemos negar que hay un elemento espiritual, pero hay un elemento de conveniencia económica. Estos mercados se han dado a la tarea de producir. Yo hablaba con un doctor en música, y este doctor en música me decía, si tú quieres seguir explotando las destrezas de tus nietos y las habilidades de tus nietos, ponlos a escuchar música clásica. En el campo de la psicología, me decía él, ¿no? Hay una serie interesantísima de explicaciones sobre cómo la música clásica puede afectar el intelecto de los niños. Y decía, mira qué interesante. Pues obviamente, así como un género de música clásica puede afectar positivamente al niño, pues este tipo de música puede ir en detrimento de la psiquis de nuestros niños. Entonces lo estamos viendo. Pero el gobierno, yo estoy consciente de que la iglesia pues, está haciendo su labor para tratar esto, pero ¿por qué el gobierno no? Yo sé que hay fines económicos, pero ¿por qué el gobierno, en vez de preocuparse más por fines económicos, no se preocupa más por la generación que están creciendo y quieren controlar la criminalidad? Bueno, controlen lo que están consumiendo esos jóvenes. Yo creo que la criminalidad... Hay gente interesada legítimamente, hay otra gente que no, porque obviamente los que producen esto ponen dinero también en los políticos. Es un factor, claro, a mí me parece que es extraordinario lo que la iglesia debe hacer. Grita voz en cuello, súbete a un monte alto y proclama. Y yo creo que esa es la tarea de la iglesia. Algún día las sociedades descubrirán, obviamente, que hay daños y de alguna manera tendremos que buscar algún remedio. Pero es interesante que seas tú el que presente el caso. Puede acerca de eso, pero el señor... Sí. En los años 50. Aquí en Puerto Rico, lo que se llama la censura. La censura, sí. El director de eso era, creo que Vigos, el padre de los Vigos. Ajá. Hubo el cambio de las leyes constitucionales de Kennedy, vamos a ponerlo así mismo. Todo eso se fue al piso porque todo el mundo tenía derecho. Esto es lo que está pasando actualmente. Los derechos constitucionales no se pueden violar. Todo el mundo tiene derecho a escuchar lo que quiere. No, ahora se está incrementando. Ahora, antes la FCC prohibía el usar palabras OS. Ahora se usan.
Esto lo pusieron y lo mapucharon de tal forma que hasta la censura, había censura para el cine, había censura para la televisión, había todo lo que fuera para la radio. comunicación. Hoy en día no hay censura para nada. Sí, un comentario es que esto se tiene que definir como obscenidad. Obscenidad no es sencillamente si una cosa es pornográfica, es también si algo le hace daño a otra persona a su moral o a su integridad física. El estar ventilando en las ondas de radio música que propicia y que promueve la violencia es obsceno. Es obsceno. Y cuando es indiscriminado o dirigido a un grupo étnico, es obsceno. Y tú has hecho la observación de que eso la FCC lo ha permitido. La pregunta es ¿por qué? No es solamente que se hace un mercado de eso, hay una agenda. Y aquí te voy a decir mi opinión personal. Mi opinión personal es que la ley de la guerra es divide y vencerás. Y los grupos étnicos, si se ponen a pelear entre ellos, ya están divididos. Y mientras tanto, le sacan provecho a la obscenidad. ¿Ves? Y entonces esa cosa, la FCC no interviene, porque le conviene que los grupos étnicos se maten entre ellos para conservar el poder. ¿Ves? Ese es el problema, porque no es el derecho a palabra. El derecho a palabra tú lo tienes. El problema es irrespetuoso y cuando eres ofensivo a la otra persona. Bueno, aquí se están levantando los amos, qué bueno, pero ya se nos acabó el tiempo. No solamente eso, las corporaciones de televisión, las grandes, los grandes intereses, sí, tienen asesores para decir cómo se puede llevar una publicidad, qué efecto tiene que tener esa publicidad para que se pueda vender. Y ahí es donde está todo el problema. Los muñequitos que ven los niños son de violencia. ¿Qué vamos a tener? Niños violentos. Porque eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Es interesante. Qué bueno que se levanten los amos en medio de la iglesia. Bueno, tenemos que concluir porque ya nos pasamos por 10 minutos y ustedes saben que eso a mí no me lo pagan. Los minutos extra, eso es un servicio que yo doy a ustedes, ¿verdad? Sí, son 5 nada más porque había llegado 5. Hay hermanos, hay alguien que venga aquí por primera vez, que esté por primera vez. Todos han venido más de una vez. Bueno, saben que dentro de lo serio a veces hacemos